¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra emisión número 70 ya. 70 programas tenemos ya transmitiendo cada semana, 70 semanas compartiendo cámaras y micrófonos con Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida y un muy afectuoso saludo como cada vez que nos acompañamos en esa transmisión. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Muy Hola buenas Claudio, tardes. qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos acompañan esta semana, pues importante dentro de la política interna mexicana. Fue el tercer informe del presidente y pues creo que arroja mucha información que pues es interesante dar nuestro punto de vista y que quien nos acompaña pues saque sus conclusiones, ¿verdad? Así es. Y bienvenidos y buenas tardes desde AMLOlandia, el país que está al nivel de Dinamarca y otros países del primer mundo y al que todos los países le envidian a su líder del Poder Ejecutivo y a los logros que hemos tenido en tan poco tiempo y sobre todo a estos resultados no tangibles que tiene en este, bien dices, tercer informe de gobierno que constitucionalmente está obligado, tercer informe, pero el décimo en su cuenta personal de, pues de cada día, ¿no? Así es. Y pues Juan José, el miércoles tuvimos este mensaje con motivo del informe, porque el informe, ya sabemos, es un documento que se tiene que entregar a la Cámara de Diputados, no es lo que nos mostró y lo que nos platicó o el show que hizo el miércoles, porque, pues repito, es un documento que se veía bastante grueso. Yo veía un libro muy, muy, muy grande que se entregó en la tarde en manos del secretario de Gobernación, del recién estrenado secretario de Gobernación, y su primer tarea como recién nombrado secretario fue ir a entregar en sus propias manos el informe impreso, encuadernado, al Poder Legislativo para que se hiciera una revisión y con motivo de esta entrega previamente a la misma, el presidente a las 10 de la mañana transmitió un mensaje acompañado de su gabinete y de sus muy, muy cercanos colaboradores desde el Palacio Nacional en el Salón del Recinto a Juárez, eh, su tercer informe de gobierno, con algunos aspectos interesantes porque pues yo noto un coqueteo al regreso de aquel día del presidente de épocas de López Portillo y Luis Echeverría, pero desenfadado, ¿no? Cuatrotero, sin banda presidencial, cuando, según yo, dice la ley al respecto que se tiene que utilizar, pero no la tiene. Y pues él marca sus logros con todas estas cosas que hemos estado oyendo y que, pues si quieres, platicamos y comentamos porque pues parece ser que en las cuestiones de fondo esto es lo que ocupa los reflectores durante esta semana. Híjole Claudio, pues qué intro tan interesante porque pues para empezar coincido en tu punto de vista, realmente el informe que nos da el presidente, que bien dices tú, es su décimo informe, eh, pareciera que él vive en otra realidad, que él describe un México muy diferente al que estamos viviendo la mayoría de los que estamos en el día a día y que vivimos en la República Mexicana. Eh, ¿Qué te puedo decir, Claudio? La verdad es que un presidente que yo lo voy a utilizar así desde que inició su periodo, un presidente que no puedo decir que mienta, pero sí da unas afirmaciones no comprobables. Entonces, si lo tradujera, pues pareciera que están mintiendo. El punto aquí es que, eh, pues parece un hábito ya de él el, el distraernos y el crear escenarios positivos cuando en realidad la circunstancia que estamos viviendo, entiendo yo a nivel mundial, pero en el caso particular, como yo vivo en México, pues tengo, por supuesto,
que contrastar lo que dice el presidente con la realidad que yo vivo. Ojo, que yo vivo como ciudadano que no tuvo la posibilidad de viajar iniciando la pandemia para que me pusieran la vacuna en el extranjero, nosotros por nuestra localización geográfica, el paso inmediato es Estados Unidos y da la casualidad que en Estados Unidos, pues tú podías hasta en algunos lugares elegir la vacuna, llegar simplemente indicando que estabas en territorio nacional estadounidense y te ponían la vacuna, ese por un lado. Por otro lado, un México en el que yo veo, sin caer a detalles, por supuesto, que van 1039 días en que, en función a la lucha de la corrupción, pues no se ha combatido el huachicoleo, no se ha combatido la opacidad de los gobiernos. Este gobierno, como paréntesis, pues es el gobierno que más licitaciones públicas ha dado directamente. ¿Qué quiere decir esto? O más bien que no ha hecho Mejor, licitaciones públicas, ¿no? sí, sí, vamos, yo Que ha otorgado, ¿sí? estoy utilizando diálogos que son ¿Qué dice ejemplos él? que utiliza el gobierno. Un tercer gobierno, Claudio, que la verdad, desde mi punto de vista, en un escenario general, estoy ya viendo más exacerbado al presidente. ¿Qué quiero decir exacerbado? Desde mi punto de vista, estamos llegando al presidente más que refleja la decadencia política en extremo. Voy a utilizar una palabra, pues para no ofender a las personas que todavía al día de hoy siguen apoyando a López Obrador y creyendo, pero para mí, Claudio, está asumiendo ya una actitud muy vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Muy poco refinado, de poca educación, de mal gusto. En el informe que va dirigido hacia la nación, que va dirigido a informar los resultados de él como presidente, a dirigirse a todos los mexicanos, para los que estamos a favor de él y a los que estamos en contra de él. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un país, Claudio, gracias a Dios, en que tú y yo tenemos este espacio y que podemos emitir nuestro juicio y podemos, de alguna manera, decir en qué estamos a favor de ese gobierno y en qué en contra. Y cuando tú utilizas la máxima tribuna, mandando un mensaje a nivel nacional y tienes declaraciones que tiene él información que puede presumir a los cuatro vientos y decirle a los tecnócratas tengan para que aprendan, pues simplemente para mí, Claudio, eso sí puede ir en una charla coloquial, en una tertulia, entre copas de vino. Es más, te lo puedo decir que eso puede ir en una calentura de ir al estadio y gritarle al árbitro o en una cantina, pero no un presidente, Claudio, que representa y que de alguna manera tiene influencia en los votos, así lo indicaron, 30 millones de personas. Entonces, ¿qué haces? Exacerbar, enervar, dividir, polarizar, generar odios, generar rivalidades. Eso en un presidente, desde mi punto de vista, no es válido. Y estoy hablando de un contexto general, sin entrar en los detalles, que tenemos que tocar los detalles, Claudio, pero para mí se me hace un ejercicio oneroso en función de que sabemos de que el informe fue una mañanera más. ¿Y por qué te digo una mañanera más? Porque en las mañaneras arenga, tira, culpa al pasado, da las cifras que él quiere dar, pero que totalmente contrastado con la realidad, Claudio, pues distan mucho de ser, por lo menos, algo que se asemeje a la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros, Claudio. Sí, y creo que pues solo hay que yo creo que no ahondaremos en la cantidad de, de aseveraciones que hizo que sabemos que no son ciertas, porque nos tardaríamos muchísimo más.
habría nada más que revisar, por ejemplo, el reporte de Luis Estrada, que hace pues, de todas las mañaneras y de todo. Según él, Sí, en este informe que duró poco menos de una hora, como mensaje, es decir, sí. la ceremonia un poquito más, pero el mensaje poquito menos. eh, Luis Estrada dijo que tenía 80 aseveraciones falsas, ¿no? Es decir, que creo que esto le rompe el récord a cualquier mañanera, ¿no? En esta comparación que haces a partir de los números que platica Luis Estrada. Así es. Pero si me permites, pues digamos que poniendo un contexto y tratando de explicar un poquito esto que estás diciendo, ¿no? Pero lo estás diciendo como cuestionándote, ¿no? ¿Por qué el presidente hace estas cosas? Yo estos días he estado pensando y déjame planteártelo así. Todo comienza en la realidad, bueno, comienza desde hace 18 años que está en campaña, pero me refiero con este evento, empieza la semana antepasada con cápsulas que aparecen en medios de comunicación que están, por supuesto, obligados y pactados previamente, de muy poquito tiempo, que a mí me parece esto muy interesante porque a diferencia de otros mensajes, estos eran contundentes, directos, llenos de contenido y en muy poquito tiempo te daban, decía, primero que México estaba muy bien, que ya habíamos superado la crisis financiera, que no teníamos deuda pública, que el país no se había endeudado, que el dólar no se había devaluado como había pasado en los últimos 50 años, que el sistema de salud era maravilloso, perfecto, ya habíamos pasado la pandemia. Es decir, sus aseveraciones eran así tan fuertes, tan directas, tan contundentes, con sus, por supuesto, Sí, propios sí, sí. otros datos, que pues digo, yo no sé tú, pero yo te voy a decir, a nivel personal, yo los oía y a mí me daba coraje, ¿no? O sea, yo me enojaba de lo que estaba diciendo porque evidentemente, digo, por ejemplo, una de las cápsulas que hablaba, ¿no? Y me llama la atención porque pues ya la habíamos platicado. El lunes en la mañana sale Rosa Isela, nuestra secretaria de Seguridad Pública, a decir, están aumentando los feminicidios, tenemos un aumento de casi 95,000 feminicidios, perdón, homicidios, de los cuales por lo menos un 30% son feminicidios, y entonces pues hemos tenido el incremento más alto en los últimos 18 años, en De lo que va de hecho, este sexenio, de ¿no? hecho, López Obrador en el tercer informe lo confirma, Claudio? Ese dato lo confirma. Y en las cápsulas dice, hemos disminuido y bajado los feminicidios y los asesinatos. Entonces, ¿no? Pues por supuesto que te causa el conflicto, ¿no? De decir, oye, tu gente está diciendo el informe y tú estás diciendo que no. Y termina con esta frase fabulosa de hechos, no palabras, ¿no? Como diciendo, ahí está. Entonces, pues esta serie de promos, que es propagandística principalmente, pues enmarcan la presentación de su informe, ¿no? Donde pues empieza a dar con sus puntos las maravillas, ¿no? Y por supuesto, digamos que la bandera en la que se envuelve siempre el presidente para decir que la 4T es el gran triunfo que tiene, principalmente porque eso es lo que ocasiona el resto de sus triunfos, es que no hay corrupción. Así es. Y ahora hablaremos del asunto, pero ante este respecto, entonces, yo te quiero plantear, pero preguntar, ¿no? Y perdón que me ponga en mi plan de maestro de la escuela, pero pues se los planteo a ustedes, ¿no? Y justamente quiero empezar con eso. ¿Para qué sirve la escuela, Juan José? Y parece que no tiene relación, pero ahora verás por qué. ¿Para qué sirve que tú vayas a la escuela desde la primaria, la secundaria? Pero creo que principalmente como están conformados los planes de estudios en nuestro país, no importa a qué institución de educación superior vayas, es decir, si sea privada, si sea pública, si es una universidad o si es un instituto de estudios superiores o es un instituto politécnico, no importa la institución de educación superior tiene un propósito en la vida que te pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál crees que sea? Pues mira, debería de ser, y no lo digo yo, sino se afocan hasta los estudios de los cambios que han hecho en las estructuras académicas en los países nórdicos, que son los más avanzados, donde el niño
no está en la aula todo el día, en donde hay clases donde sales al campo, ven insectos, para responder en teoría, y lo que debería de ser es para generar un pensamiento crítico, amigo. Un pensamiento crítico y darte las herramientas para resolver problemas día a día, ¿no? Así es. Finalmente, no importa qué estés estudiando, ni cómo hayas estudiado, ni cuánto tiempo hayas estudiado, eso es lo que te va a resolver. Si tú decides, porque en México es electiva la educación superior, no continuar con tus estudios, pues que conocemos con el nombre genérico de universitarios, y te quedaras en un estudio técnico y todo, finalmente estás aprendiendo a resolver problemas. Así es. Porque cuando tú salgas al campo profesional y en el día a día, pues la realidad es que cualquier persona que tenga un trabajo está acostumbrada a eso o está preparada para eso, para ir resolviendo los problemas que nos permiten ir solucionando y solventando las necesidades que van generando todo eso. Entonces, la escuela tiene el propósito de prepararte durante, pues, el tiempo, pero es un tiempo limitado y finito en el cual tú tienes que adquirir estas herramientas que te permiten avanzar, cursar un periodo, aprobarlo para pasar al siguiente y entonces ir aumentando hasta que llega al final, que también tienes que aprobar mediante ciertos mecanismos y te arrojan al campo profesional a empezar a resolver problemas. Así es. ¿Qué pasa cuando una persona, en lugar de hacer esta educación que debería haber terminado en 4 años en su última preparación profesional, se tarda 14 años en hacerla? ¿Cómo te puedes explicar que alguien, en lugar de hacer en 4 unos estudios que debería haber hecho, se tarda 14 años, los prolonga durante 14 años? Las instituciones con sus reglamentos, sus candados y estas cuestiones solamente permitirían que una persona o más bien solamente se justificaría, no es que lo permitan, pero solamente se justificaría mantener durante 14 años, perdón, a una persona en la escuela mediante la generación de pretextos, de mentiras y de maquillar los resultados, porque es lo que te estaría diciendo que, pues, me des chance y me vas aguantando y te vas haciendo tonto para que prolongues durante 14 años lo que tenías que haber acabado en 4. Ante esta situación, no vas a tener herramientas para resolver problemas, no vas a tener la posibilidad de adquirir una experiencia en la resolución de problemas, pero sí una gran experiencia en inventar pretextos, en tratar de convencer mediante silogismos y sofismas, que eso es parte del conocimiento y lo tiene muy bien dominado, porque yo estoy seguro ahora que durante 14 años para poder írsela llevando, no pasar, porque no pasó, por eso se tardó 14 años, pero la única forma en la que podía estar ahí aguantándome y aguántame y aguántame es el hecho de que si yo te digo, Juan José, tú estudiaste ingeniería y tú eres ingeniero y una de las cuestiones que tienen que ver los ingenieros es pues resolver problemas matemáticos, porque las matemáticas, además de que, por supuesto, en la ingeniería tienen una aplicación práctica real que tú vas a ver en las máquinas, en los circuitos, en los cables y en los fierros que hacen, con los que trabajan ustedes, también te ayuda a generar un pensamiento abstracto, lógico, que te va a solucionar o te va a ayudar a solucionar problemas de otra índole, ¿no? No necesariamente con eso. Pero ¿qué pasa si yo te pongo una ecuación diferencial que tú me tienes que resolver y en lugar de que me entregues el desarrollo de la ecuación Sí, sí. y el resultado exactito, porque las matemáticas lo que tienes es que no te puedes equivocar, tú llegas y me dices, voy a hacer un desarrollo que va a tardar 2 hojas y al final vas a tener un resultado con el que tú vas a quedar muy contento y entonces vamos a estar bien, en lugar de que me entregues el resultado. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en el ejercicio del poder ejecutivo en la persona de un individuo que, además de que se tardó 14 años en terminar sus estudios de licenciatura en ciencias políticas, no se le ha conocido de manera formal un empleo con el cual haya tenido que resolver problemas de ningún tipo. Y entonces, la primera vez que tuvo un empleo pagado en el cual tiene que responder a eso, pues por supuesto que lo único que él sabe, y no, de verdad no lo quiero justificar, pero lo único que él sabe es prolongar los resultados porque no sabe ejecutarlos
Y entonces, cuando tienen en las manos una bola de fuego que se llama inseguridad, crimen organizado, problemas con el narcotráfico, y en la otra mano, pues ya tienen las dos, esta bola grande, pero en la otra tiene la asistencia de la salud, y en la otra tiene el combate a la corrupción, que es lo que parece que lo tiene omnibulado, y etcétera, y no lo puede resolver porque, pues, primero no sabe, puesto que no estudió y se tardó 14 años en poderlo terminar, y segundo, no adquirió el oficio de su ejercicio profesional en la práctica y en el desarrollo de su experiencia profesional, pues entonces no hay herramientas y recurre a los mismos recursos, valga la redundancia, que lo hicieron prolongar 14 años su estadía en la universidad. Y entonces, pues puede decir, a pesar de que atrás está Rosa Isela con los numeritos diciendo que tenemos incremento en los homicidios, en la inseguridad, él dice, pero bajamos el robo de automóviles, ¿no? Pero estamos dándole, nunca ningún gobierno había dado tanta ayuda social a los jóvenes, a los ancianos, y lejos de eso, en este ejemplo que te pongo, en un informe jamás tienes que decir lo que vas a hacer, porque el informe se llama informe porque reportas lo que ya hiciste. Pero en el informe dice en 3 ocasiones, una de ellas, para octubre, vamos a tener vacunados por lo menos con una dosis a los de 18, es decir, una promesa, que sabemos que no se va a cumplir porque faltan 2 meses y llevamos el 25% de la población que se debe de vacunar vacunada, ¿no? Y faltan 2 meses y no va a salir. Dice que para el año que entra el incremento de las pensiones o de la ayuda que le da a los adultos mayores se va a duplicar, que va a ser del doble. Otra promesa que no va, bueno, no sé si se vaya a cumplir, pero no es momento de ponerlo en un informe porque no estás haciendo campaña ni promesas, tienes que reportar lo que ya hiciste, ¿no? Así es. Entonces, y en el otro parte en la tercera, que me parece mucho más grave, dado lo que está sucediendo hasta el término del 8º mes del 2021, es que dice, con todo el orgullo que todo, preveo un aumento del 6% de nuestra economía a final de año, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. en 8 meses no hemos logrado ni madres, estamos más jodidos que nunca, tenemos aumento de deuda, nuestra inflación se ha aumentado más o menos entre 5.44% y 7.50% mensual en estos 8 meses, pero para fin de año yo te prometo que vamos a tener el 6% de incremento. ¿De dónde? Si venimos arrastrando un 0% el primer año del sexenio, un menos 1% en el segundo año del sexenio, y ahorita hasta donde vamos un 0% otra vez en lo que va de este año. Explícame cómo de aquí a diciembre, que faltan septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, vamos a aumentar 6 puntos, cuando en 2 años y medio no hemos podido aumentar 1. O sea, estamos en 0 porque está estancada. No hemos perdido, está estancada. Ah, bravo, güey, te estás quedando igual. Te di un peso para que me lo veas en 10 y me estás regresando 10 centavos. No, no tiene ni madres. Híjole, Claudio, mira, no quiero jugarle de abogado al diablo, nada más voy a hacer una acotación en cuestión de la parte de educación. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, esta observación que quiero hacer es porque ahorita estamos entrando en una etapa, Claudio, en donde como individuos queremos tener el reconocimiento y ser identificados, ¿no? No voy a ahondar en esa parte porque vienen muchos términos filosóficos, legales, etcétera. A donde quiero llegar es, tú empezaste con la premisa de que qué podemos esperar de una persona que tardó 14 años y que estoy de acuerdo contigo y que por desgracia demuestra mucho esa parte cultural y esos sesgos que hay en nuestra educación, pero a lo que yo quiero llegar, fíjate que a mí no me preocuparía tanto que se haya tardado 14 años todo. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos y hay un factor en común. Steve Jobs, Bill Gates, Leonardo da Vinci, José Luis Borges, alguien aquí muy conocido, Juan José Arriola. ¿Qué tienen en común y a dónde quiero llegar, amigo, con este planteamiento? En que estas personas son autodidactas. ¿Qué quiere decir?
A lo mejor las circunstancias de la vida y el sistema en donde se desarrollaron probablemente o no se adecuaba a su situación o ellos no tenían la posibilidad de poder entrar a una institución y solventarla, o en su defecto tenían problemas de aprendizaje, o en su defecto su desarrollo cognitivo fue diferente a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. El contexto lo podemos cada quien poner a nuestra consideración y tendríamos que entrar a la biografía de cada uno de ellos. Pero el punto aquí, amigo, el factor que hay en estos personajes que yo te acabo de decir, es que tenían una meta muy fija y tenían el amor para desarrollar esa meta. Yo te voy a plantear esta situación. Si López Obrador se tardó 25 años en titularse, es más, si tú me dijeras, no se ha titulado, pero durante 18 años me estuvo dice y dice como ciudadano y me llegó al plano de convencer de que él estaba preparado. Y no voy a entrar al punto de que cómo lo hizo para vivir con 200 pesos. La verdad, Claudio, yo estoy poniendo este paréntesis porque a lo mejor muchos de nosotros no encajamos en el sistema que como sociedad hemos implementado. Y no me quiero ir al terreno filosófico ni social, pero es válido. No todos somos iguales, nos desarrollamos de diferentes maneras, pero al final los personajes que yo te estoy comentando lograron, si no un reconocimiento mundial, sí un reconocimiento como personas que rompieron un esquema y que al final incrustaron en el sistema la visión de éxito que ellos tenían, que a tal grado los demás lo tenieron que llevar a reconocer, instituciones para legalizar, normalizar, que la mayoría de la sociedad reconociera un estatus, les empezaron a dar honoris causas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar? No me preocuparía mucho si López Obrador, en lo que él me expresa en este momento como presidente, yo diga, puta, cabrón, vamos a ponerlo como de ejemplo, como un tipo que se saltó la barda, se saltó el sistema, no se ha titulado, pero lleva a México en una situación brutal. Ahí sí te doy la razón, amigo. Ahí sí, por desgracia, y es donde compagino con tu premisa y con esa parte, lo académico no me importaría mucho si estuviéramos viendo los resultados de un México que él prometió y que él nos ilusionó y que él nos vendió que tenía la solución. Lo que me preocupa ahorita, Claudio, en función a tu premisa, es que todavía como mexicanos aceptemos a un tipo así que nos siga vendiendo ilusiones después de 3 años y que me quiera ver la cara como mexicano mintiéndome. Tú diste datos. Ahora, si algo tú eres o reconozco, es que tú eres muy apegado, así deberíamos de ser todos, por supuesto, muy apegado a los datos. Y lo chistoso, amigo, es que tú los datos que das y muchos de los datos que este gobierno permite que conozcamos son datos de ellos mismos. Entonces, tú poniendo el ejemplo de que sale la persona que está encargada de la seguridad y que dice, oye, pues la verdad, tenemos los índices o los números más elevados en algo que tiene que ver con la seguridad y en algo que tiene que ver con las mujeres y que no hemos hecho nada al respecto, y que él diga, entre otras palabras y a su manera, en el tercer informe, sí, 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 sí lo reconozco, pero inmediatamente te diga, no, pero ¿sabes qué? Puta, cabrón, las remesas van, no. Oye, cabrón, en el 2016 tú tienes un tuit en donde se te hace vergonzoso que Enrique Peña Nieto saque una cifra de que las remesas, y él argumenta, Claudio, en ese tuit, debería ser vergonzoso, porque lo que estás presumiendo es al mexicano que no tiene
oportunidades de trabajar aquí y se tiene que ir al extranjero y tiene que enviar ese dinero que él se gana allá para apoyar al mexicano que aquí está en malas condiciones y requiere esa remesa. Y ahorita lo reflejamos como un logro. De ¿A hecho, qué? los califica de héroes. Y son unos héroes. Créeme que yo no juzgo eso, Claudio. O sea, al punto donde voy es mis respetos para todas las personas que están en el extranjero y que sí, nuestro sistema político, la falta de oportunidades, la falta de igualdad, los expulsó allá. Lo que yo estoy criticando en este momento es en donde yo estoy siendo y estoy totalmente de acuerdo contigo. No podemos mentir. Yo a lo mejor, Claudio, te puedo mentir y yo quisiera saber qué pensarías tú de mí si me cachas en la mentira. Pero eso lo estoy haciendo contigo y a lo mejor me arriesgo a decir, puta, cabrón, ¿sabes qué? Tú como amigo dices, bueno, pues este güey es chorero, es hocicón, es mentirosón, pero pues es buena onda. Mientras no te afecte a ti, Claudio, todo va a topar en nuestra amistad y va a decir, bueno, pues él se hace cargo allá de su familia, su entorno, su sistema. Y ya. Pero si solo yo lo hago en una empresa, en un liderazgo, en un equipo de trabajo, híjole, Claudio, la verdad es que hay consecuencias, pero estamos hablando del presidente. Te voy a dar un dato, Claudio, simplemente para saber por qué lo que tú me dijiste me hizo tanto ruido en cuestión de cómo podemos soportar como mexicanos esa situación y tanto eco en función de que estamos hablando de que nosotros como sociedad también necesitamos evolucionar en nuestro sentido crítico. Hay un dato que me causó mucho ruido. En Japón, más o menos tenemos la misma población, Claudio. Que aquí En en México. cuestión, en cuestión de población, no estoy hablando de territorio. Allá han muerto más o menos entre 16,000 y 20,000 personas. La consecuencia de esto, por el COVID, obviamente, estoy hablando específicamente del COVID, que es un tema que pues sí podemos compararnos con todos, con todo el mundo porque fue un fenómeno a nivel global. Su primer ministro, de apellido Suga, renuncia porque él considera que hubo un mal manejo de la pandemia. Aquí, con números del gobierno, estamos llegando a 260,000, pero hay un subregistro, que ese subregistro lo arroja todas las muertes que no fueron contabilizadas, Claudio, con respecto a los años anteriores, que es más o menos, no quiero exagerar, porque tampoco voy a poner números aleatorios, pero está considerado de 2 a 3 veces más. Vamos a ponerlo 2 veces más. Son 500,000 muertos. Y el presidente en el tercer informe se alegra y se felicita del manejo de la pandemia. Pues como mexicanos, con un pensamiento crítico, con una formación académica o con una formación autodidacta, tendríamos que ser muy críticos con esa situación. Pero tú ves que cuando tú pones un tipo de argumento de esa clase, la justificación, y yo insisto en por qué me hiciste mucho ruido y eco. La justificación como mexicanos es, pues es que estamos en México, así somos, así es. Entonces sí, puedes creer que alguien que nos acusa desde el estrado mayor de aspiracionistas, mediaclaseros, él fue un aspiracionista que llegó a la parte más alta y que todo mexicano deberíamos honrar, que es el ser el líder de la nación, y nos está mintiendo, Claudio, y nos está mintiendo diario, y nos está mintiendo con una facilidad que me da tristeza que como mexicanos todavía exista mucho mexicano que crea en eso y que no tenga esa parte que tú dijiste muy importante de autocrítica, de tener nuestras herramientas para resolver
Y entonces sí caes y sí crees, y con esto termino mi argumento, en por qué 30 millones de mexicanos están esperando que un mexicano les cambie la vida y no están haciendo nada por ellos mismos para cambiar su realidad y poderle exigir como mexicano. Lo único que tenemos que exigir, Claudio, es dame condiciones iguales, dame seguridad social, dame seguridad sanitaria y dame la oportunidad de crearme o de desarrollarme en un mercado libre, en donde yo pueda competir con el otro y que yo, con mis capacidades, pueda lograr lo que yo pueda realizar. Si el de al lado, con sus capacidades, le da para poner un negocio pequeño, local, de un barrio, y si yo, con las mismas oportunidades, pero con mis capacidades, ¿qué me deberían de diferenciar por estar en un país libre y democrático? Si yo, con las mismas condiciones de alguien que tiene un local en un barrio pequeño y vive y subsiste, yo puedo poner una cadena a nivel nacional e internacional, pues ese es mi problema. Lo que yo quiero es que tú me des cuentas y reglas claras para yo como mexicano saber qué hacer. No que utilice los instrumentos de ley, los instrumentos del gobierno para asusar, para Dividir. amenazar, para dividir, para condicionar. Si tú eres empresario, Claudio, debes de saber que ahorita el SAT está buscando dinero hasta por debajo de las piedras. Entonces, como mexicanos, yo estoy de acuerdo, pero nos miente diario. O si no nos miente, nos da una información que no se puede comprobar. Para unos sí existe la ley y para otros no. Para unos somos implacables para traerlos ante la justicia y para otros nos hacemos de la vista gorda. Claudio, le diste al clavo neurálgico de lo que nos falta, un sentido crítico de saber y poder interpretar y digerir la información. Yo nada más digo, lo que dices tiene toda la razón y aunque diverge un poco del punto que iniciamos, me parece que es muy puntual y con toda la razón, solo déjame hacer una precisión con la primera parte que haces de las comparaciones, porque efectivamente todos los personajes que dijiste, empezando por Steve Jobs, por Bill Gates, por Juan José Arreola, por etcétera, incluso en algún punto también Einstein, ¿no? Sí, Que claro. genera las cosas. eh, eh, Su asunto era que su mente, su inquietud, pero su entusiasmo y una serie de otros factores iban tan más allá que ellos más bien abandonaron la escuela, es decir, no la terminaron, la abandonaron porque no cabían, lo dijiste así clarito, no cabían en el sistema, ¿no? Y entonces fueron más allá porque, por supuesto, la escuela no les daba lo que necesitaba y se pudieron ir. Y al irse, empezaron a hacer. Y solamente en este punto no nos vayamos a los que sí tuvieron la oportunidad de estudiar, porque en México es una oportunidad privilegiada poder alcanzar la escuela. Para todos aquellos que por cuestiones de necesidad tuvieron que dejar la escuela desde la primaria o desde la secundaria y entonces ya no pudieron ir más allá, pero tuvieron que trabajar, adquirieron una experiencia que les permite eso, estar resolviendo problemas en pos y con el beneficio, la mayoría, digo, no faltarán algunos que lo dejaron para delinquir, pero pues la realidad es que hay que decirlo, somos los menos, o más bien son los menos, somos los más los que hay algo que hacemos con beneficio. Pero esta persona, cuando se tarda 14 años con la necesidad de quedarse y de seguir, se convierte en un fósil, Juan José. Y Sí, esa es la diferencia entre alguien que es un genio brillante y abandona porque la escuela no le da y brinca, y el otro que se queda estancado para mantenerse con pretextos, quedarse ahí, es un fósil y a fuerzas quiere sacar el mayor provecho tipo parásito de lo que esté en su entorno, en ese momento la escuela, posteriormente un partido, posteriormente otro partido, hoy el país por completo, ¿no? Es decir, esa es la pequeña diferencia
y que está haciendo, pues obviamente llevando todo eso. Por Así eso es. nos tiene que mentir, por eso tiene que estar usando esta palestra para seguir siendo el parásito y estar sacando todo. Y al no poder dar resultados, entonces decir, ¿no?, la cantidad de cosas que dice y que nos pinta. Y como ejemplo, ante esta situación del comportamiento con los pretextos, con este sofisma, con el yo tengo otros datos y con el me voy a embarrar las manos con atole para que todos chupen y le alcancen los dedos a todos, es desde que entró está luchando contra la corrupción y se acordarán que primero empezamos con el huachicoleo que nos ocasionó una crisis de abasto de gasolina en todo el país, que se solucionó el abasto, pero no el la lucha contra el huachicoleo, ¿no? Lo segundo, o bueno, no sé ni ya ni siquiera es qué fue primero, ahora sí que una u otra, pero canceló el contrato del aeropuerto, de la construcción del aeropuerto de Texcoco, argumentando que había extrema corrupción, que dijo que iba a aprobar y que hoy, 3 años después, a pesar de que lleva 10 informes que está dando, no ha mostrado una sola prueba de que haya habido corrupción en esos contratos, Y ¿no? que no lo dudo que sí exista corrupción, pero Pero no no se las llevó muestra, a pero cabo la ley. no las muestra, finalmente no las está mostrando. Y Así entonces, es. de ahí ya me puedo ir posando. Hablemos de las acusaciones de corrupción de Cabeza de Vaca, que está en funciones ahorita, de Emilio Lozoya, que no sabemos dónde está, de Peña Nieto, de Videgaray, de Ricardo Anaya, de todos de hecho hasta Diego Fernández de Ceballos, que cuando le dijo, a ver, demuéstramelo, porque si no me estás cometiendo un delito, y también, es decir, es muy fácil decir y acusar y asegurar que la corrupción está en cero. Él dice, ya no hay corrupción, pero platícame, ¿cuántas sentencias penales ya dictadas y encarcelamientos ha habido por corrupción desde que López Obrador es presidente? Ni una, amigo. Cero, Ni una. cero, ¿no? Entonces, ¿cómo se combatió la corrupción? ¿Cómo se acabó la corrupción? ¿Qué pasó con todas esas acusaciones que hace, con las que él dice y asegura? Porque, pues tú te acordarás y todos nuestros amigos se acordarán que el día que dijo, ya agarramos a Lozoya, me refiero a que lo agarramos porque está ya preso en España, pero ya lo tenemos, lo vamos a traer acá, trae 25 videos que nos van a ayudar a arreglar. Ya se acabó la corrupción y en ese momento vamos a encarcelar a todos los expresidentes que estuvieron inmiscuidos en el asunto de Odebrecht, de la reforma energética y de todo lo que nos ocasionó un daño, y entonces acusó a diestra y siniestra a todo el mundo. Y entonces todo el mundo dijo, ya ven, este presidente sí está haciendo, y vamos a ver en la cárcel a Lozoya y a Peña Nieto y a Calderón, y hasta Fox le tocaba, y a los Briviesca, y a etcétera. Todo el mundo estaba acusado por corrupción, todo el mundo cantaba victoria porque ya lo iban a meter a la cárcel, y hoy es momento en el que no ha habido un solo encarcelamiento, una sola sentencia. Por el contrario, la única persona que habían agarrado que estaba acusada y por la que tenías pruebas y tenía todo, Así es. está libre y no sabemos en dónde está. Y no ha habido nada que demuestre en lo tangible, en lo comprobable, que hay un combate a la corrupción. Nada. Por el contrario, la corrupción se sigue paseando impunemente en los pasillos de Palacio Nacional, cuando vemos que lo que dijiste tú, la mayoría de los contratos y de las compras que tiene que hacer el gobierno a todos los niveles y en todas las dependencias se debería de estar haciendo en su mayor parte por licitación pública. Así es. Hoy esa mayor parte se está convirtiendo en adjudicaciones directas, Así y es. esas adjudicaciones directas, es decir, que sin que haya un concurso ni un escrutinio correcto de lo que se va a hacer, se empiezan a otorgar a los cuates, a los amigos, a los familiares. Así es. Primero, sin que haya una comprobación de que se está otorgando el servicio o el producto de la manera correcta. Segundo, sin que haya una rendición de cuentas. Y tercero, sin que estemos viendo los resultados de que esas compras estén beneficiando al pueblo de ninguna manera, porque seguimos sin medicamentos en todos los niveles. Ya no olvidemos a los niños con cáncer, que hoy ya hemos sobrepasado el récord de no atención y no otorgamiento de medicamentos, a pesar de que hace
5 semanas ya dijeron que sí estaban, no les han llegado después de 5 semanas, ¿no? Pero si tú vas al Seguro Social y si vas al ISSSTE, no hay medicamentos para atender a ningún enfermo de absolutamente nada, ni de apendicitis, ni de cáncer, ni de una gripa, ni de en las clínicas familiares, ni de absolutamente, o sea, no hay medicinas, no hay atención a las personas que están con problemas terminales, ¿no? Y eso sí, nos avisan la semana pasada que tanto Dos Bocas como el Tren Maya van a continuar y ¿qué crees? Chin subió, nos van a aumentar 200 millones de dólares. Así es, Perdón, amigo. pero van a pasar. Entonces, y cuando estamos viendo que dice el presidente llenándose, inflándose los cachetes y la panza de orgullo, diciendo que el, el país va en su mejor momento porque no tenemos deuda pública y luego volteas a ver los datos del Banco de México y nos está diciendo que solamente en este sexenio hemos tenido un 110% de aumento de deuda pública, perdóname, en lo que va de este año, ¿no? En lo que va de este año. Así es. Y en lo que va del sexenio, 20,000 millones de dólares de aumento de deuda pública. Y entonces, y es como dices tú, sale la secretaria de Seguridad Pública a decir, es que hemos tenido un aumento, mira, ahí están los numeritos, y el presidente lo está viendo, está diciendo, ha sido el peor año de asesinatos, los ve y dice, ¿ya ven? Les estoy diciendo que vamos bien, están hechos, no palabras, ¿no? O sea, tú, güey, ¿qué pedo con la manera de salirse por la tangente aplicando las técnicas de la escuela de no hice la tarea, pero ve que nomás que chingón soy? Híjole, Claudio, es que estás describiendo y lo voy a decir sin el menor afán de faltarle el respeto a la investidura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene una visión muy retrógrada, muy aldeana. Aldeana es una aldea, es un lugar donde viven muy pocas personas, que probablemente colinde con pocos vecinos, pero la visión del presidente, este, pues para mí sí me llama mucho la atención. Yo no quiero saber, o lo he manifestado muchas veces, si tiene problemas mentales o si es perverso, pero en el hecho, en una etapa, en una era donde las redes sociales están más abiertas que nunca, en sí te puedo decir que me llama mucho la atención que todavía haya personas que se apeguen a su ideología, o sea, porque es a la ideología, ¿no? No es en función de un bienestar o de un bien común, es a la ideología que él tiene. Y pues yo para terminar mi participación es simplemente López Obrador con lo que nos prometió pues hace 3 años, sus dos estandartes o sus dos impulsores de sus ideas, nadie sabía que iba a pasar lo de la pandemia, pero sus dos frentes que iba a atacar él, porque los tenía muy bien detectados, era la inseguridad en todos sus rubros y el combate a la pobreza. En los dos rubros, Claudio, creo que está quedando a deber y que con los cambios que acabamos de ver en su gabinete, eh, sigue viéndose el ombligo, sigue viendo esa situación de una persona necia, terca, que no ve más allá de sus horizontes y de lo que él concibe como es el mundo, que es, vuelvo a insistir, chiquito, aldeano, muy pequeño, es una política retrógrada. eh, y pues, ¿yo qué puedo indicar al final de todo esto? Que me alarma mucho, estoy siendo muy consciente de lo que estoy diciendo al decir me alarma, el que él diga que él ya cumplió y que si él en este momento se fuera, se iría tranquilo. Oye, de eso hay que platicar, o sea, totalmente, porque lo dijo 2 veces en esta semana. Sí, por supuesto. Lo dijo 2 veces en 2 momentos distintos y bueno, López Obrador no dice las cosas porque se le salió, ¿no? O sea, en este asunto, primero,
en la primera ocasión que lo dice, asegura y lo dice como, yo no sé qué me depara el destino, no sé qué pueda pasar, no sé qué tenga deparado para mí el creador, ¿no? Pero si alcanzo a llegar al 2024, yo me puedo ir tranquilo, ¿no? Me voy, de hecho, ¿no? Y luego en la segunda ya pues le medio arregla, pero lo dice otra vez con cierta insistencia. Si hoy me tuviera que ir, me podría ir tranquilo, ¿no? Y no quiero ser soberbio, pero no sé qué me pueda pasar. O sea, yo te decía hace poquito aquí en el programa y enfrente de todos ustedes que me llamaba la atención que lo habíamos visto enfermo el año pasado, muy, muy, muy enfermo, creo que por estas fechas, ¿no? Tantito después Así de es. justamente de las fiestas patrias, que pues lo veíamos mal y hasta hicimos el análisis pues, de sus parados y de las cosas que parecía que traía adentro y yo decía, este cuate no va a aguantar mucho, está muy mal. Y de repente, no, bueno, pero como roble, el cabrón con toda la fuerza física, ¿no? Así parándose otra vez y andando de arriba abajo y tragando garnacha y todo, bueno, pues no le pasó nada, ¿no? Pero hoy que esta semana lo diga así, y de verdad, López Obrador tiene un asunto que no sé, si es actuado, también mis respetos para su histrionismo, ¿no? Para un Oscar al cuello porque cuando habla y hay ciertos momentos en sus expresiones y en las cosas que dice, en las que creo que es muy transparente. No, no creo que sea actuado, porque digo, si es actuado, pues la verdad es que es muy bueno, Sí, sí, sí. pero es muy transparente porque cuando está enojado se enoja y lo dice y se le nota, y es muy expresivo. Y cuando está preocupado, se le nota la preocupación, y cuando es cínico, se le nota lo cínico. Sí, Y cuando está diciendo una mentira, se le nota que está diciendo una mentira. O sea, sí, 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 creo que es muy transparente en esta parte. Y entonces cuando dice estas cosas las dos veces, me preocupa cómo se pone, o sea, su lenguaje corporal es de chin, sí estoy preocupado. Yo dije, a ver, espérate, estabas muy bien. ¿Qué te pasa que estás diciendo eso? ¿Por qué lo tiene que repetir dos veces en una semana? Es que a mí me encanta, vamos, tú tienes una manera de decir las cosas que, o sea, simplemente me conecto. Eh, es un mago de la comunicación, López Obrador. Te Ahorita engancha. ya te engancha y ahorita ya nos está enganchando para la supuesta consulta para que él no esté en el cargo, cuando si lo fuéramos llevar a las leyes, el pueblo sería el que exigiría ese tipo de consulta para que él dejara el cargo de presidente. Pero ya le estamos dando pie a que de aquí a marzo ese sea el tema del día a día. Le estamos dando pie a que gana. Él es el clásico, ay, perdón por lo que voy a decir, es el clásico Taur que no pierde, Claudio, no pierde. Esa encuesta que va a ser para ver si lo queremos seguir teniendo como presidente es una de dos. Si decimos que no lo queremos, se va. Y se va a la arenga pública, se va a su rancho, de nombre ya sabemos todos, y va a trabajar. Y eso le convendría, porque al señor no le gusta trabajar, le gusta estar en el conflicto político. Pero si por ahí decimos que sí queremos que termine, porque yo sí quiero que termine, pero en su cerebro lo va a manejar claro, porque se están dando cuenta que estamos sentando las bases de la cuarta T y a mí ya no me va a alcanzar. Entonces a lo mejor voy a tener que utilizar 2 o 3 años más. No pierde, es un merenguero, diríamos en México, de esos que nunca van a perder, Claudio. La cosa es que entonces sí es muy buen histrión, ¿no? Lo que te estoy Claro, diciendo. Y está haciendo su show, pero bueno, pues ya lo veremos. Con respecto a eso nada más, y de manera muy rápida, Juanjo, para ya irnos, porque creo que ya estamos al borde de nuestro límite del tiempo. sí, El, eh, el jueves, que ya estaba la nueva legislatura instaurada, ya sé a dónde eh, vas, amigo. Sí, trabajan en la ley y la ley queda, parece que lista, se va a revisión a la Cámara de Diputados sí, y ya está establecida la ley, nada más la pregunta no es correcta, no se va así es, a hacer la pregunta, pero esa la establecerá justamente la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, así es, donde ahora él no tiene mayoría. no se la dejaron ni al INE
ni a la Suprema Corte. Ahora la pregunta la va a redactar y a formular la Cámara de Diputados, que ahora sí, a partir del miércoles, tiene mayoría la oposición Así es. ahorita, y pues a ver qué es lo que sucede, porque los señores ya empezaron a trabajar miércoles, jueves y viernes, tuvieron el informe, seguramente tendrán mucho que leer, porque te digo que el informe está chonchicísimo, y hoy y mañana no trabajan, el lunes regresarán a ver qué pasa, ¿no? Con este asunto, pero la ley de revocación de mandato, ahorita, hoy, va a favor de López Obrador. Así es. Hoy va a favor de López Obrador. Yo pensé que se le había cebado porque no había pasado, pero lo retomaron en esta legislatura que empezó bueno, no, sí, la legislatura, ¿no? Porque sí es esta nueva. Eh, y pues a ver qué va sucediendo, porque en senadores, por supuesto que ahora con esta Sánchez Cordero, pero lo que me llama la atención y que no hay que descuidar es que comandado perfectamente bien, con colmillo político, por Ricardo Monreal, Así es. que Ahora, por supuesto no le va a hacer el caldo gordo a López no, Obrador, lo no. está preparando para él. Hay Entonces, una ahí hay entrevista que muy tener cuidado. buena, hay una entrevista muy buena y con esto voy a dejar que ya la remates al final, voy a ser muy breve. Hay una entrevista muy buena, aunque a mí en lo particular Loret de Mola no es de mis favoritos, tiene obviamente una carga muy sesgada en cuestiones de este gobierno, pero hay una entrevista muy buena que se la recomiendo, que le hizo a Ricardo Monreal. El tipo tiene el colmillo muy retorcido y automáticamente él se deslinda del López Obrador, muy políticamente correcto. La segunda, para que la remates, amigo, estamos cayendo en un terreno muy fangoso de la política mexicana, donde tú dices, el presidente actúa de una manera en donde yo, si fuera oposición, Claudio, puta, te pone cada situación y cada información en bandeja de plata. Por un lado, el PRI tiene conflictos internos y por el otro, Claudio, para terminar, me despido, les mando un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren bien, se sigan cuidando. El partido PAN se reúne con el partido ultraderechista, con ideas franquistas de el partido Vox. Una de las cosas, nada más para que tengamos un contexto, es el partido Vox nos dice que nos liberamos y que ellos nos ayudaron a liberarnos del salvajismo de los aztecas. Me despido, Claudio, te mando un fuerte abrazo. Amigo, ya la remataste completamente. Vox es una mierda, ¿no? Con Vox a ningún lado. Y sí, efectivamente, el PAN, particularmente el PAN, está poniéndose una soga al cuello y se apretaron el nudo con esto de manera tremenda. Borraron todos los tweets que publicaron de la reunión, sobre todo de los senadores panistas Sí. que pusieron, porque evidentemente se dieron cuenta del error y seguramente van a tener que enmendar el asunto, pero ya nos dejaron ver que sí hay una intromisión de Vox en nuestro país, para lo cual hay que tener mucho cuidado. Y eso hace apuntar a que otra vez, Juanjo, te lo digo, vayamos apuntándolo, vamos a tener dos opciones de oposición. La primera es que se va a ir construyendo ahorita Lili Telles, que inició como reportera de Canal 13, de TV Azteca, de Canal 40, Nuevo Univisión, sí. Mundo, y que hoy ya pues está en la política, pero que se va a poner como oposición y que ella no alcanzará a llegar tan alto, pero está preparando el camino para quien sí va a ser la verdadera oposición, que lo tiene ahorita perfectamente guardadito, cuidadito, y no va a hacer nada. Y esa es la situación por la que ahorita no se están quemando polvoritas en las cosas que te pueda dar de bandeja de plata el presidente, porque al estar guardándolos, la estocada final va a ser más fuerte, ¿no? Y que es Enrique de la Madrid, y te vas a acordar. Pues mira, La vamos a ver. esperemos que así sea, porque parece que López Obrador se mueve como pez en el agua. Ahorita ¿Sí? sí, pero ya veremos. Eso nos lo va a decir el tiempo.
Así es, Claudio. Y Ok, esperemos en Dios que aquí estemos para comentarlo. así es. Ok, mi querido Juanjo, te mando un abrazo, amigos, todos que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana a iniciar ya la siguiente década o decena de programas, perdón, decena de programas del 71 en adelante. Lo haremos con un buen pozole y unos taquitos. Ya viene el grito. ¡Viva México! Así es, nos vemos. Hasta luego.